y estaba aquí en este mundo. Dice que cuando fue al desierto y superó y venció a Satanás, dice que vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Sí ves? Además dice, él mismo lo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Dice la carta a los Hebreos, en él no se halló pecado jamás, fue perfecto en todos sus caminos, etc. Y además tenemos que añadir aquí que la rama de la cristiandad monofisista hasta el día de hoy cree que Yehoshua todo el tiempo que estuvo aquí fue divino. La percepción occidental cree que Jesús fue un hombre, y eso fue la gran choque, la gran desarme que hubo en el pensamiento de la cristiandad primitiva, que se volvió incompatible con el judaísmo. Porque el judaísmo ya se burla de eso. El judaísmo dice, pero ¿cómo es que Dios se va a volver hombre? ¿Verdad? ¿Y cómo es que Dios va a tener un hijo hombre? Eso es así. Porque la Torah dice que un hombre no podrá pagar el pecado de otro hombre. Eso está claro. Entonces eso te lleva a concebir a nuestro Memra, a nuestro Reshit, a nuestro Mashiach, como esa expresión corpórea de Dios, que aunque estuvo aquí disminuido, no dejó de ser Dios en ningún momento. Entonces vamos a hacer un compendio de nombres importantes que hemos de tener presentes para la primera venida o la manifestación corpórea de Dios aquí en la tierra. Hemos de llamarle Mashiach, ¿verdad? Mashiach, Reshit, Memra. Hemos de conocerle también como la vida Hayim, ¿verdad? Lo que estamos diciendo ahora, por ejemplo, el concepto de Ben o Bra en arameo, el hijo, que no debería ni traducirse, simplemente decir Bra o Ben. Y añadimos de acá Nogah, que es la luz tenue, la luz tenue. El Shahar. Y Shahar, que es sinónimo como de Nogah. Shahar es Nogah. Sí, Shahar es la palabra para el alba, ese manto lumínico de la mañana tenue. Eso es otro nombre de Mashiach. Entonces todos estos nombres son nombres de Jesús en la Biblia. Lo que pasa es que no se traducen en castellano y de pronto nunca habíamos conocido esas palabras, pero en hebreo se conoce perfectamente. Y quisiera agregar otros nombres que ya lo hemos visto en las Haftarot, en la lectura de los profetas, que son, y lo voy a hacer en el orden como fotográfico. Que los hemos visto. Por ejemplo, otro de los nombres es Zera, la semilla. Zera. Sema. Haz de cuenta que Jesús se comparó a sí mismo, y ¿con qué compararé? Malchut HaShamayim, también es otro nombre, el reino de los cielos. Malchut HaShamayim es otro nombre de Mashiach. Y el Sema. Las parábolas de Jesús, cuando él dice el reino de los cielos es como tal cosa, está hablando de él mismo, no está hablando del cielo. El reino de los cielos es él, ¿ok? No quiere decir esto de que no exista el mundo celestial, el Olam Haba, etc. Pero él es Malchut HaShamayim, ¿ok? A ese Malchut HaShamayim le habíamos dicho que también se llamaba Ben Adam, Ben HaAdam, ¿cierto? Sí. Barenash. Entonces, de Zera, que es la semilla, cuando la semilla germina, se llama Tzemach, que es el germen, o sea, ¿cómo se dice? El brote, ¿verdad? Cuando el tzemach crece, se vuelve hoter, que es una vara. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando la vara crece y la cortan y renace, se llama netzer, que es retoño, ¿se acuerdan? Sí. Lo vimos en una. Y después, cuando el netzer crece y se vuelve árbol gigante, se llama Etz Hayim, que es el árbol de la vida. Falta la fuente ahorita. ¿Ya? También, pues, ya, no, pero estos son los nombres aquí manifestados en este Como mundo. si hubiese sufrido Todo el proceso. La semilla, lo que hubiese sufrido. Todo el para venir proceso, acá. desde que la sepultaron, desde que murió el grano, desde que surgió la ramita, floreció, lo cortaron, volvió a surgir, ¿ya? Todo ese proceso que tú ves con una semilla cuando la siembra, eso es lo que le pasó a Yehoshua aquí.
Por eso habíamos explicado en su momento en Marcos, creo que fue, ¿verdad? Que cómo fue que entonces Jesús nació del vientre de María. Fácil, hoy lo entendemos. Porque fue un cigoto implantado en su útero. No fue la fecundación de Dios a un óvulo de María. Porque si hubiese sido un óvulo de María, habría salido pecador. ¿Explico? Pero él fue un cigoto implantado en su vientre. Hoy se hace, hoy existe eso, no, hoy se llama bebé probeta. Tú vas a un laboratorio, el médico toma un esperma de un hombre, de un óvulo tal, lo fecunda allí, deja que crezca a los 3 días, porque a los 3 días se vuelve cigoto, ¿verdad? Un óvulo fecundado a los 3 días y 3 noches. Eso siempre me llama la atención. 3 días y 3 noches, el óvulo fecundado se vuelve cigoto, ya se ha multiplicado creo que en 8 células, y luego es introducido en el vientre de una mujer que va a ser receptora, y ahí sigue el proceso hasta que se vuelve embrión y luego feto y luego... Que no tiene nada que ver con ella. Que no tiene que ver con ella. Lo hemos explicado de otra manera también, siendo él el injerto en María, por ejemplo. Tú tomas una rama de un árbol, la injertas en otro, y esa rama da su propio fruto, aunque se esté nutriendo de la savia de este árbol. No da el mismo fruto. No da el mismo fruto. ¿Por qué? Porque tiene su propia genética. Así es. Así que el hecho de estar pegado en ese árbol no lo hace hijo de ese árbol. A ver, Barenash. Eso que yo no iba a entender antes, nada. Bueno, Barenash. entonces Ben Adán es lo mismo en arameo, Barenash. Barenash, ese es el equivalente en arameo. Barenash. Fíjense todos los nombres que tiene Jesús en la Biblia, y hay más. Estamos hablando de su primera venida aquí en la tierra, ¿no? De Mashiach, Reshit, Membrah, Hayim, Ben Obra, Nogah, Shachar, Zera, Malchut HaShamayim, Ben Adam, Barenash, Tzemach, Hotter, Netzer, Etz Hayim. Ahora falta los de... ¿Ya? Ahora habría que hacer otra lista de cuando él sube a su forma original en los cielos, ¿verdad? Y entonces comienza a ser sumo sacerdote, rey de reyes, Abba, etcétera, Yosef Baseter, tiene muchos nombres más. Entonces todo este lenguaje se encuentra diseminado en la Biblia, y basta que nosotros nos familiaricemos para que cuando leamos alguno de ellos ya, sí, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿cierto? Está claro esto, ¿no? El Nesif. También, esos son ya funciones.